4 de junio de 1996. La Agencia Espacial Europea lanza el flamante cohete Ariane 5. Pasan exactamente 37 segundos desde el despegue y, de repente, el cohete entero explota en el aire. Literalmente, una bola de fuego. Sí. Una bola de fuego de 370 millones de euros, fíjate. Y lo más increíble es que el culpable no fue un motor defectuoso, no fue un fallo estructural. Fue, un mísero dato intentando meterse en una caja demasiado pequeña. Un error clásico. Clásico, pero devastador. Fue un problema de conversión de 64 bits a 16 bits. Madre mía. A ver, el software de navegación intentó embutir un número gigantesco que medía la velocidad horizontal dentro de un espacio de memoria diminuto. El sistema colapsó por completo, arrojó datos de diagnóstico a los motores de dirección como si fueran comandos de vuelo. Y bueno, el cohete literalmente se retorció hasta autodestruirse. Bof, es una historia que pone los pelos de punta, la verdad. Y nos da la bienvenida perfectamente a esta nueva exploración a fondo. Porque hoy, para quienes nos escuchan, nuestra misión es precisamente esa, desmitificar la arquitectura oculta del software. Exacto. Queremos entender esa estructura invisible que sostiene el mundo digital y que si falla en lo más mínimo, pues provoca desastres millonarios. Y para lograrlo, tenemos sobre la mesa una pila de investigaciones fascinantes. Sí, hemos recopilado de todo. De todo. Desde apuntes universitarios de Carnegie Mellon y la Universidad Nacional de Australia, hasta artículos técnicos de este mismo 2026 publicados por UNOSCOAR, pasando por plataformas educativas como Keep Coding, Oncodemy y foros de desarrolladores como Stack Exchange o la Dev Community. Y fíjate que lo interesante de cruzar todas estas fuentes no es quedarse en la superficie de, qué lenguaje está de moda ahora mismo, sino bajar al fango, entender por qué los sistemas informáticos piensan como piensan y sobre todo cómo los humanos hemos tenido que ir inventando reglas para domar esa forma de pensar a lo largo de las décadas. Vale, vamos a desgranar esto. Porque asumimos que la gente que nos acompaña ya sabe de sobra lo que es un algoritmo, ¿no? Una secuencia ordenada de pasos no ambiguos para resolver un problema. La típica receta de cocina, digamos. Claro, la receta. Pero lo que me vuela la cabeza, repasando toda esta documentación histórica, es cómo era el código antes de 1966. Había una instrucción, el famoso comando goto, que básicamente convertía cualquier programa en un caos absoluto. Era el salvaje oeste de la programación, te lo digo en serio. Hay que entender que en aquellos primeros días los lenguajes estaban muy cerca de cómo funciona el hardware físicamente. ¿Ya? El procesador simplemente lee instrucciones una tras otra. Y el goto era la forma de decirle al procesador, deja lo que estás haciendo aquí y salta a la línea 500. Y luego en la 500 le decías, pues ahora salta a la 3. Yo lo veo totalmente como esos libros de Elige tu propia aventura. Totalmente. O sea, estás leyendo la página 20 y de repente el libro te dice, si abres la puerta, salta a la página 80. Y acabas con 3 dedos metidos en diferentes partes del libro para no perder el hilo. Sí. Un enredo. A nivel de lectura es insufrible, pero a nivel técnico, ¿por qué era tan destructivo como para que la industria entera decidiera prohibirlo? Pues porque destruye algo fundamental llamado estado. A ver, si tienes un programa complejo y permites que cualquier parte del código salte a cualquier otra parte en cualquier momento, es matemáticamente imposible predecir en qué estado se encuentran las variables. Claro, pierdes el rastro. Exacto. Si un programa falla en la línea 80, no sabes cómo demonios ha llegado el flujo de ejecución hasta ahí. Podría haber venido de 100 sitios distintos. Es lo que despectivamente se bautizó como código espagueti. Un ovillo de lana imposible de desenredar. Un ovillo de lógica imposible de auditar, sí. Y aquí es donde entra la academia a salvar los muebles. En 1966 llega el famosísimo teorema de Bohm-Jacopini, que no es que propusieran una guía de estilo para escribir más bonito, es que demostraron matemáticamente que se podía programar cualquier cosa sin usar el goto. Ese teorema lo cambió todo. Lo fascinante aquí es que demostró que cualquier algoritmo en el universo, por muy complejo que sea, puede construirse con solo 3 estructuras de control. 3 piezas de Lego. Tal cual, 3 piezas. La secuencia, que es ejecutar una instrucción tras otra. La selección, que son los condicionales, los if, then else, los cruces de caminos. Y la iteración, que son los bucles. Nada más.
Es alucinante. Al quitarles la herramienta del salto libre a los programadores, paradójicamente los liberaron, permitió crear software modular, legible y que se pudiera escalar sin volverse loco. Es como cuando a un escritor le impones la regla de, no sé, escribir solo sonetos. La limitación genera la estructura. Exactamente. Y ya que mencionas esas 3 piezas clave, la iteración es quizá la más interesante a nivel de rendimiento. A ver, todos conocemos cómo funciona un bucle normal. Repites una acción mientras se cumpla una condición. El clásico while. Claro, de hecho en C hablaban de la diferencia entre los bucles while y do while. Sí, el while es un test previo. Puede que el bloque de código nunca se llegue a ejecutar si la condición es falsa desde el principio, lo cual es ideal para, no sé, procesar archivos que podrían estar vacíos. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí, porque el do while es un test posterior. Yo lo comparo con la frase esa de es mejor pedir perdón que pedir permiso. Qué buena analogía, ¿sí? Porque primero actúa, o sea, ejecuta el código al menos una vez garantizada y luego comprueba la condición. Muy útil para menús de usuario. Pero leyendo los documentos de la Universidad Carnegie Mellon sobre compiladores, yo me he quedado de piedra. Ya sé por dónde vas. Yo daba por sentado que el código que escribimos es el que se ejecuta, tal cual. Y resulta que los compiladores nos mienten a la cara. Reescriben nuestra lógica en secreto, ¿verdad? Ocurre constantemente. Sí, cuando alguien programa en un lenguaje de alto nivel, en realidad está escribiendo sugerencias educadas. Sugerencias, madre mía. Sí. El compilador actúa como un editor implacable y despiadado, cuyo único objetivo es complacer al silicio del procesador, porque el procesador odia perder el tiempo. Así que el compilador aplica lo que llamamos optimizaciones de bucles. Sacrificando el tiempo de compilación para que el programa final vuele. Eso es. El ejemplo que daban del hoisting, o el izado de variables, me pareció súper ilustrativo. Imagina que dentro de un bucle, que se va a repetir 1.000.000 de veces, el programa calcula el área de un cuadrado, multiplicando el lado por lado. Y resulta que esos lados no cambian durante todo el bucle. Pues el compilador lo detecta, saca esa multiplicación fuera, la calcula una sola vez y simplemente mete el resultado ya hecho en el 1.000.000 de repeticiones. Esa es de las optimizaciones más sencillas, pero van mucho más allá con técnicas como la reducción de fuerza o strength reduction. Y para entender esto hay que saber algo de hardware. A ver. A una unidad lógico-aritmética de un procesador le cuesta muchísimos más ciclos de reloj hacer una multiplicación o una división que hacer una simple suma. Las multiplicaciones son lentas, son costosas a nivel de transistores. O sea, el hardware sufre muchísimo más multiplicando. Mucho más. Entonces, imagina un bucle que recorre las posiciones de un array, en memoria. En cada paso, el código original multiplica el índice actual por 50 para saber dónde está el siguiente bloque de datos. Vale. El compilador analiza eso y dice, ni hablar, no voy a multiplicar por 50 en cada iteración. Como sabe que el índice va subiendo de uno en uno, internamente reescribe tu código para que, en lugar de multiplicar, simplemente coja el valor de la iteración anterior y le sume 50. ¡Ostras! Ha convertido una operación súper pesada en una operación ultra ligera, basándose en variables de inducción. Ahorrando millones de ciclos de procesador sin que la persona que ha programado tenga que mover un dedo ni preocuparse por la arquitectura del chip. Me parece magia. Vale, entiendo esta microarquitectura, pero si el compilador resuelve el rendimiento a pequeña escala, ¿cómo resolvemos nosotros la arquitectura a gran escala? Esa es la gran pregunta. Claro, porque cuando pasas de un programa de 200 líneas a un mastodonte de 1.000.000 de líneas, no puedes tener solo bucles y condicionales sueltos por ahí. Aquí es donde los apuntes dan el salto a los paradigmas. Hacen un repaso rápido de los 6 principales. Sí, mencionan el imperativo, basado en cambios de estado, el procedural, que usa funciones, el orientado a objetos, el funcional, que busca la inmutabilidad y evitar efectos secundarios, el declarativo, como SQL, donde dices el qué pero no el cómo, y el lógico, como Prolog, además del orientado a eventos. Pero se centran sobre todo en el auge de la programación orientada a objetos. Exacto, el famoso OOP. Y según leo, este cambio de paradigma no ocurrió por capricho. Sobre esos datos, por otro, colapsan por completo cuando metes a 300 desarrolladores a trabajar en el mismo proyecto. Claro, es un caos. El problema volvía a ser el estado. Si 10 funciones diferentes pueden modificar la misma variable global, la probabilidad de que un equipo pise el trabajo de otro equipo se dispara.
Y la solución a eso, buceando en la documentación sobre Python, es un concepto que a mí me suena a película de atracos, la encapsulación. A ver esa analogía. Yo lo entiendo como la bóveda de un banco. A ver qué te parece. Si yo quiero actualizar mi saldo, no entro caminando a la caja fuerte trasera, cojo los billetes y los tacho del libro de contabilidad con un boli. Lo que hago es acercarme al mostrador y pedirle al cajero que haga la transacción por mí. Es buena. Si conectamos esto con el panorama general, la analogía del banco se usa muchísimo. Pero hay que tener cuidado con un matiz. Sugiere que la encapsulación es un mecanismo de seguridad contra hackers o ladrones. Y no lo es. No exactamente. La encapsulación no va de mantener a los malos fuera de tu código, va de ocultar los engranajes internos para crear un contrato con tus propios compañeros de equipo. Espera, ¿un contrato en qué sentido? En el sentido de que tú, como creador de esa clase cuenta bancaria, garantizas que el resto del programa solo puede interactuar con el saldo usando los métodos oficiales, los famosos getters y setters. Ah, vale. Si mañana decides que la bóveda del banco ya no va a usar libros de contabilidad de papel, sino una base de datos en la nube de última generación, puedes cambiar toda la maquinaria interna. Y como los demás programadores solo saben hablar con el cajero del banco, su código no se rompe. La encapsulación protege al software del cambio. Eso es. Entendido. En Python, de hecho, esto se ve muy claro porque usan convenciones supervisuales. Le ponen un doble guión bajo delante del nombre de una variable, en plan guión bajo y guión bajo saldo, para gritarle al resto del equipo, esto es privado, no lo toquéis directamente. Tal cual, es una advertencia. Y luego usan decoradores como @property para construir a ese cajero automático que filtra las peticiones. Si alguien intenta establecer un saldo negativo, el setter lo intercepta y lanza un error, un válido de error, evitando que el estadio interno se corrompa. Esa es la clave fundamental. Es la defensa de la integridad del objeto frente a errores humanos durante el desarrollo. Ya, pero si la encapsulación es el contrato de cómo accedemos a los datos, madre mía, hay una guerra civil montada en la comunidad de desarrollo sobre cómo definimos la naturaleza misma de esos datos. Hablo del sistema de tipado. Ay, el tipado. Un tema espinoso. Los foros de Dev Community y Stack Exchange que hemos analizado parecen trincheras. Por un lado tenemos el tipado estático frente al dinámico y por otro el tipado fuerte frente al débil. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos por partes. A ver, yo entiendo que el tipado estático asocia el tipo de dato a la variable durante la compilación. Es como un molde de hormigón. Si dices que algo es un número entero, morirá siendo un número entero. Correcto. Y el dinámico, en cambio, asocia el tipo al valor pero en tiempo de ejecución. Es una caja mágica. Hoy puede contener un número entero y 2 líneas después le metes una cadena de texto y la caja simplemente se adapta. Exacto. Pero donde me pierdo totalmente y donde veo que los propios programadores se pelean es en la diferencia entre tipado fuerte y débil. Porque si la definición es tan subjetiva, ¿por qué se siguen usando esos términos para tirarse los trastos a la cabeza? Ahí radica una confusión tremenda en toda la industria. Porque fuerte y débil no tienen definiciones formales matemáticas universalmente aceptadas. En la jerga de Internet, tipado fuerte es mi lenguaje y tipado débil es el tuyo. Pero en la práctica, Tipado fuerte significa que el lenguaje no hace conversiones de tipo implícitas por debajo de la mesa para intentar adivinar qué quieres hacer. por ejemplo, Python. Es de tipado dinámico, la caja cambia de forma, pero es fuerte, porque si intento sumar el número 2 y la palabra manzanas, el programa revienta, se niega a hacerlo. Exacto. En el momento en que intentas operar, Python es estrictísimo, con las reglas de compatibilidad. Un número y una palabra no se suman. Si quieres hacerlo, tienes que pedirle explícitamente al lenguaje que convierta ese 2 en un texto. Y sin embargo, lenguajes como JavaScript, que también son dinámicos, actúan de forma débil, ¿no? Si sumas 2 y manzanas en JavaScript, en lugar de dar error, pues silenciosamente convierte el 2 en texto y te devuelve 2 manzanas. Lo cual puede parecer comodísimo al principio, pero es una fábrica de comportamientos impredecibles cuando lo pasas a producción. Y si nos vamos a lenguajes compilados, es lo mismo. Es un espectro. Ya. C# es estático, pero permite meter un número entero pequeño en una variable flotante decimal sin avisarte, lo que algunos consideran debilidad, mientras que F# es estático y tan fuerte que te obliga a escribir conversiones explícitas, hasta para sumar un entero y un flotante. Me surge una duda enorme, volviendo a la historia con la que abrimos.
el Ariane 5 estaba programado en ADA, Sí. que es un lenguaje de tipado estático y fuertemente tipado. Se supone que esos moldes rígidos de hormigón están ahí para prevenir desastres. Si es tan seguro, ¿por qué explotó? Es una observación fantástica. Y la respuesta es que explotó porque los sistemas de tipado no te salvan de una mala lógica de negocio o de los desbordamientos físicos. Ah, claro. El compilador de ADA vio que se intentaba mover un dato de 64 bits a uno de 16, pero los ingenieros, de forma totalmente consciente, habían desactivado las comprobaciones de seguridad para esa variable específica, ¿Pero por qué harían eso? porque asumían que el cohete nunca alcanzaría una velocidad horizontal tan alta como para llenar esos 16 bits. Subestimaron la aceleración del nuevo modelo. El tipo de dato era correcto, pero la caja física de memoria rebosó. O sea que el tipado no es una bala de plata. Lo que me lleva a los informes de la consultora UnoSquare de este año 2026. Señalan que esta guerra entre estático y dinámico se está apagando un poco porque los proyectos están adoptando sistemas híbridos. Sí, el conocido como gradual typing, o tipado gradual. La industria por fin se ha dado cuenta de que elegir entre estático o dinámico es una decisión de negocio, no una religión. El tipado dinámico de Python o JavaScript es brutal para prototipar rápido. Por eso domina la ciencia de datos y la inteligencia artificial, donde la estructura de los datos cambia a diario. Pero claro, cuando quieres construir una aplicación bancaria enorme, Necesitas el tipado estático para que el compilador cace los errores antes de que el código llegue a los servidores, claro. exactamente. Y la solución salomónica ha sido algo como TypeScript, que está experimentando un crecimiento sin precedentes. Añade una capa de moldes estáticos opcionales sobre la caja mágica de JavaScript. Tienes la flexibilidad cuando la necesitas, pero puedes imponer contratos estrictos en las partes críticas del sistema. Vale, hemos ordenado el código con paradigmas, hemos encapsulado los datos y hemos tipado sus variables. Pero todos estos conceptos, si lo piensas, asumen que el programa tiene el control total de su entorno. ¿Y rara vez es así? Exacto. ¿Qué pasa cuando nuestro código no depende de nosotros, sino del mundo exterior? Hay que esperar a que un usuario pulse un botón, a que se descargue un archivo pesado, a que un sensor envíe una lectura. Necesitamos manejar el tiempo. Uf, la sincronía. Y leyendo a fondo sobre cómo gestiona esto JavaScript. De verdad es de locos. Utilizan algo llamado Event Loop, o bucle de eventos, que parte de una limitación brutal. JavaScript tiene un solo hilo de ejecución. Es single-threaded. Solo puede hacer una cosa a la vez, no tiene multitarea real en su núcleo. Yo me imaginaba esto como un restaurante enorme y complejísimo, pero que en la cocina solo tiene a un único cocinero trabajando. Fíjate que es un diseño que parece hasta contraproducente para la web moderna. Desde luego. Si el cocinero se pone a preparar un asado que tarda 3 horas, nadie más en el restaurante recibe comida, el hilo se bloquea, entras en un bucle infinito de cálculos pesados y la página web se queda congelada. Para evitar esto, ¿cómo funciona exactamente la maquinaria del Event Loop? Es un baile coreografiado milimétricamente entre varios componentes. Tienes el call stack, la pila de llamadas, que es la tabla de cortar del cocinero. Ahí es donde se ejecuta el código sincrónico, instrucción por instrucción, y funciona en modo LIFO. Vale, o sea que el último plato que entra en la pila es el primero que el cocinero intenta sacar. Eso es. Vale, el cocinero está picando cebolla. Pero si le llega un pedido de un asado de 3 horas, ¿qué hace? Porque no puede quedarse mirando el horno. Ahí entran las web APIs, que son como los hornos y microondas del restaurante. El cocinero mete el asado en el horno, pone un temporizador e inmediatamente se da la vuelta y sigue picando cebolla en su tabla de cortar. Ha delegado la tarea lenta al navegador, que tiene sus propios hilos ocultos para vigilar esos hornos. Y aquí es donde la documentación incide muchísimo en los peligros, porque se complica la cosa. El horno termina, pita, pero el horno no le lanza el plato hirviendo a la cara al cocinero, porque a lo mejor el cocinero está en medio de algo crítico. Tiene que dejarlo en una cola de espera. Claro, no puedes interrumpir el hilo principal así como así. Y resulta que hay 2 colas de espera diferentes, con reglas de prioridad estrictísimas. Esto es vital y es donde muchos desarrolladores tropiezan y caen en el famoso callback hell, esa anidación ilegible. Existen 2 colas. La cola de macrotareas, donde van los callbacks normales como el aviso de un temporizador set timeout. Y la cola de microtareas, donde aterrizan los resultados de las promesas. El punto zen, ¿no? Exacto. Las promesas son la forma moderna de manejar la sincronía en JavaScript, como cuando pides datos a una API externa. Llevándolo a la cocina.
La cola de macrotareas es el típico carrusel de tickets donde van llegando los pedidos regulares, pero la cola de microtareas es el mostrador de clientes VIP que están literalmente gritándole al cocinero en la cara. Totalmente. La regla inquebrantable del Event Loop es que el cocinero, en cuanto termina lo que tiene en su tabla de cortar, siempre va a mirar primero al mostrador VIP de las microtareas. Y no cogerá ni un solo ticket de la cola regular de macrotareas hasta que el mostrador VIP esté completamente vacío. ¡Wow! Por eso, en JavaScript, si configuras un temporizador, un setTimeout, para que se ejecute en 0 milisegundos, resulta que no se ejecuta al instante. Nunca. Un temporizador de 0 milisegundos solo significa mete este ticket en la cola de macrotareas lo más rápido posible. Pero si el cocinero está ocupado en la tabla de cortar y además hay 5 promesas esperando en la cola VIP, el ticket de 0 milisegundos tendrá que esperar a que todo eso se resuelva. Claro. No es una garantía de ejecución, es un tiempo mínimo de espera. Visto así, tiene todo el sentido lógico. Pero, me sigue rondando una pregunta. Sabiendo que los ordenadores de hoy en día tienen procesadores con 16, 32 núcleos, ¿por qué depender de un solo cocinero con un sistema de colas tan laberíntico en lugar de contratar a 10 cocineros que ejecuten el código en paralelo? Esto plantea una pregunta importante sobre la arquitectura moderna. Y la respuesta es que tener 10 cocineros trabajando en la misma cocina sin apuñalarse por accidente es uno de los problemas más difíciles de la informática. Ya me imagino. Sí, 2 hilos intentan modificar el mismo dato exacto al mismo tiempo, generas lo que se conoce como una condición de carrera, y el programa se corrompe. Gestionar esa concurrencia requiere bloqueos, semáforos y un nivel de complejidad enorme. Al forzar un único hilo, JavaScript fomenta una arquitectura de no concurrencia bloqueante. Evita la pesadilla. Exacto. El desarrollador no tiene que preocuparse de si otro hilo le está cambiando las variables por la espalda. Solo tiene que orquestar eficientemente sus operaciones asíncronas. Tela. La verdad es que menuda inmersión hemos hecho hoy. Para quienes nos escuchan, el viaje ha sido tremendo. Hemos visto cómo una explosión espacial nos enseñó los límites de los datos. Hemos bajado al nivel más fundamental donde el teorema de Bohm-Jacopini eliminó el código espagueti. Hemos destapado cómo los compiladores nos mienten piadosamente para acelerar los procesadores. Un viaje completo, desde luego. Y tanto, hemos descubierto que la encapsulación no es seguridad perimetral, sino un contrato entre programadores. Hemos explorado la guerra fría de los tipos de datos en 2026 y finalmente hemos entendido cómo ese solitario cocinero de JavaScript hace malabares con el tiempo gracias al Event Loop. Es un resumen perfecto y un recorrido exhaustivo por los cimientos de nuestra civilización digital. Pero antes de terminar, me gustaría aportar una reflexión final. Adelante. Basándome en una de las fuentes de la Universidad de Anu sobre el Gradual Typing, todo lo que hemos discutido hoy, la programación estructurada, la orientación a objetos, el tipado, son invenciones humanas. Son andamios mentales creados exclusivamente para que nuestros cerebros biológicos puedan gestionar la complejidad sin volverse locos. Asumimos un coste de rendimiento enorme para ganar legibilidad humana, claro. Exacto. Pero ahora estamos entrando en una era donde la inteligencia artificial asume la escritura de software a gran escala. La provocación para quienes nos escuchan es esta. A medida que le demos más autonomía, acabará la IA inventando su propio paradigma de programación, uno que los humanos ni siquiera necesitemos entender, diseñado puramente para la eficiencia de las máquinas y no para la legibilidad humana. Madre mía, eso sí que cambia las reglas del juego. Volviendo a la metáfora de la arquitectura oculta. Tal vez en unas décadas, cuando bajemos a los cimientos para ver cómo está construido el software, nos encontremos con una geometría tan extraterrestre que ni siquiera los mejores ingenieros humanos puedan entender cómo se sostiene en pie. Una perspectiva que asusta un poco, pero que técnicamente tiene mucho sentido. Toda la audiencia por acompañarnos hasta las verdaderas profundidades de la máquina. Recordad que detrás de cada botón brillante y cada animación en vuestras pantallas siempre hay una capa más de profundidad esperando a ser explorada. Hasta la próxima.